Una característica del creyente debe ser la bondad. Por eso el apóstol Pablo, allí en Filipenses 4, versículo 5, dice: «Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca». Ahí ese término gentileza se refiere a bondad o amabilidad. Hay que mostrar misericordia. Y es una característica que el creyente debe reflejar porque Dios es bondadoso. Aun cuando la presión es grande, aun cuando hay oposición. El apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 28, dice: «Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios». O sea, el apóstol Pablo les exhorta a estar firmes en el Señor porque hay mucha oposición, hay circunstancias adversas que les rodea. Y por ello aquí en Filipenses 4, versículo 5, les exhorta a mostrar bondad, a ser gentiles. Dice: «Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres». O sea, que la bondad de los creyentes sea notoria. Y es que el creyente que muestra gentileza refleja una actitud de contentamiento aún cuando ha recibido injusticia, porque no pone prioridad sobre sus derechos. El gozo genuino que acaba de mencionar ahí en versículo 4, cuando dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, el gozo genuino no se centra en sí mismo. Nos dice Filipenses 2, del 3 al 4, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Eso es Filipenses 2, del 3 al 4. O sea, el gozo genuino no se centra en sí mismo, y por ello, aun cuando recibe ataques, pues muestra bondad, muestra gentileza. Y es que el creyente debe responder ante la oposición con amabilidad. Debe de ser amable aun cuando le deshonren, aun cuando le tratan injustamente. El creyente debe de reflejar su fe, debe de reflejar el fruto del Espíritu siempre, como nos dice Gálatas 5, del 22 al 25, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es que el creyente debe de andar en el Espíritu. Y no debe de satisfacer los deseos de la carne. Eso es Gálatas 5 del 22 al 25. Y es que Cristo realmente es el ejemplo a seguir cuando sufrimos, cuando nos están oprimiendo, porque nos dice 1 de Pedro 2, del 21 al 24. Dice: «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Eso es 1 de Pedro 2, del 21 al 24. Y algo que hay que notar aquí en Filipenses 4:5, que menciona: «El Señor está cerca». El Señor está cerca. Es necesario recordar que el Señor está cerca durante el sufrimiento. Por eso nos dice Santiago 5:8, «Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca».
O sea, el Señor está cerca. Su presencia está cerca de nosotros para ayudarnos, pero también el tiempo de su venida está cerca. Y la realidad de que el Señor está cerca debe de animar al creyente a mantener la actitud correcta. Entonces, sé gentil, sé bueno, refleja tu fe. El Señor está cerca.